son pacientes con infección por COVID. Entonces, espero que se formulen las preguntas correspondientes tanto para neumonía típica como neumonía típica. Entonces, en el transcurso de la charla miramos si hablamos algo sobre el tema o sobre se generen las preguntas al final. Entonces, empecemos, muchachos. Listo. ¿Ya me ven? ¿Sí me logran ver? Hola, ¿me ven? Sí. Aló. Sí te vemos dos, pero sentimos un ruido raro. Te ves. Un momentito para ver. Un segundo. Se escucha con interferencia, Meli. ¿Y ahora se escucha mejor? ¿Y ahora? Sí, ya. Sí, Doc, Bueno. sí. Ok, bueno, listo. Bueno, primero, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre neumonía aquí en la comunidad. Bueno, ya conocen a mi grupo expositor. Siguiente, porfa. Entonces, como una pequeña introducción, vamos a tener que la neumonía adquirida en la comunidad constituye en el siglo XXI la causa más frecuente la causa más frecuente de muerte de etiología infecciosa en países desarrollados, aportando una elevada incidencia y mortalidad. Vamos a ver que para indicar o para considerar una NAC, que es la neumonía aquí en la comunidad, el paciente debe presentar un inicio de signos y síntomas al no estar hospitalizado o en las primeras 48 horas después de que esté sido hospitalizado. Pasa, porfa. Bueno, entre los objetivos, encontramos el objetivo general. Vamos a ver que nuestra idea es conocer sobre la neumonía adquirida en la comunidad, su etiología, epidemiología, fisiopatología, manejo clínico y su tratamiento con el fin de poder realizar un buen abordaje clínico de esta patología. Entre los objetivos específicos vamos a tener que conocer cuáles son los principales agentes etiológicos causantes de la NAC. Encontramos cuáles, identificar la clasificación clínica de acuerdo a la gravedad del paciente y el Curver 65, comprender las escalas de gravedad de la neumonía adquirida en la comunidad y explicar cuáles son los fármacos que se utilizan para el tratamiento de pacientes con NAC. Siguiente, por favor. Entonces, como un breve abrebocas, vamos a tener que la neumonía es un proceso infeccioso e inflamatorio del parenquima pulmonar causado por un microorganismo en el cual afecta lo que es la porción distal de las vías respiratorias y en ocasiones involucra lo que es el intersticio alveolar. Vamos a ver que dicho proceso genera un infiltrado celular inflamatorio del espacio alveolar denominado consolidación, que altera lo que es el intercambio gaseoso. Cabe resaltar que aunque esta patología es realmente de una gran incidencia, tiene una gran morbilidad y una mortalidad, muchas veces se diagnostica de manera errónea y a veces subestimada. Siguiente, por favor. Ese segundito, disculpe aquí, disculpe. Listo, disculpe. Ya me ven. Se me ha trabado esto, se me había trabado la diapositiva. Entonces, bueno, continuando con la clasificación, vamos a encontrar que las neumonías se clasifican en tres. En la neumonía intrahospitalaria o nosocomial, la neumonía extrahospitalaria, que es la que vamos a hablar el día de hoy, y la neumonía por ventilación mecánica. Entonces, cuando hablamos de una neumonía intrahospitalaria o nosocomial, vamos a ver que es una neumonía que la persona se considera una neumonía intrahospitalaria cuando es después de 48 horas después de que la persona ha estado en centro asistencial o ha sido ingresada en centro asistencial, la adquiere. Cuando hablamos de una neumonía por ventilación mecánica, es cuando la persona tiene más de 48 horas con una ventilación, la neumonía se produce 48 horas después de que esta persona ha estado conectada a la ventilación mecánica. Y la neumonía extrahospitalaria, esta es la que no se adquiere en el centro hospitalario, sino en la comunidad, ejemplo, en un centro geriátrico o en un centro de cuidados crónicos. Vamos a ver que las personas tienden a presentar unos síntomas inferiores a 14 días o después de 14 días de haber sido infectada la persona. Pasa, por favor. Bueno, hablando un poco de la etiología, perdón, de la epidemiología, vamos a ver que mundialmente la NAC es la sexta causa de muerte,
mundialmente la NAC es la causa de mortalidad general y la primera causa por enfermedad infecciosa en el mundo. Vamos a ver que al año su incidencia es alrededor de 1 y 11 por 1000 habitantes. En ello, del 20 al 42% requiere hospitalización, del 1 al 30% manejo de cuidados intensivos. Vamos a ver que la mortalidad de la NAC ambulatoria es de 1 a 5%, en la NAC hospitalaria es de 5.7 a 25%, pudiendo ascender hasta un 50% en pacientes que se encuentran en UCI. Ahora, vamos a ver que según la Asociación Colombiana de Infectología, en Colombia la mortalidad por NAC es de 13 por cada 100.000 habitantes al año. Vamos a ver que, y también es responsable del 4% de los egresos hospitalarios. Según algunos estudios nacionales, se ha demostrado que la mortalidad por Staphylococcus pneumoniae es del 3% y otros gérmenes atípicos de 11.5%. Ahora, la mortalidad en mayores de 65 años es de 19% y en la población en general la mortalidad por la neumonía severa es de 33%. Pasa, por favor. Ahora, hablando un poco de los factores de riesgo, vamos a ver que hay unos factores de riesgo que van a aumentar la probabilidad de contraer la NAC. Vamos a ver que estos factores de riesgo a su vez tienen unas características epidemiológicas correspondientes a cada uno de los microorganismos causantes de la neumonía. Entonces, para el microorganismo Staphylococcus pneumoniae, encontramos características como edad mayor de 65 años, uso de talatámicos en los últimos 3 meses, alcoholismo, múltiples enfermedades concomitantes, incluso la inmunosupresión. Encontramos que para los bacilos entéricos gram negativos, podemos encontrarlos en residencia, por ejemplo, en hogares geriátricos, cuando hay enfermedades pulmonares de base, cuando hay un uso reciente de antibióticos, múltiples enfermedades concomitantes, y disfagia o aspiración. Hablando de lo que es la Pseudomonas aeruginosa, vamos a ver que tenemos enfermedades como enfermedades o alteraciones de pulmonar de base, cuando hay terapia con corticoides más de 10 miligramos de prednisolona por día, cuando hay malnutrición, terapia con antibióticos de amplio espectro, por 7 días o más en el último mes. Pasa, por favor. Encontramos que en Staphylococcus aureus esta enfermedad podemos encontrar en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, abuso de drogas intravenosas, infectados previamente por la influenza, uso de antibióticos previos, especialmente fluoroquinolonas y neumonías necrosantes adquiridas en la comunidad, incluso o infecciones de piel grave y concomitantes. Y por último tenemos lo que es la Legionella pneumophila, disculpo mi pronunciación, con características epidemiológicas como en pacientes fumadores, pacientes jóvenes y enfermedades concomitantes, síntomas gastrointestinales y neurológicos concomitantes y enfermedades graves con un compromiso multiorgánico. Pasa, por favor. Bueno, vamos a ver que los factores de riesgo, dependiendo a qué factor se encuentra afectado, dependiendo el factor que el paciente, dependiendo de a qué factor el paciente esté expuesto, va a tener más posibilidad de poder contraer algunos patógenos. Entonces, ejemplo, si el paciente está expuesto al alcoholismo, va a tener posibilidad de adquirir agentes patógenos como lo que es Staphylococcus pneumoniae, lo que es Mycobacterium tuberculosis, lo que es la Klebsiella pneumoniae. Si la persona sufre de POC, tabaquismo o ambos, puede sufrir de lo que agentes posibles que lo pueden infectar, pueden ser lo que es la Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, especies de Legionella, también lo que es la Claidophila pneumoniae, encontramos lo que es la neumopatía intersticial, que aquí puede afectar a patógenos como lo que es la Staphylococcus aureus. Encontramos lo que es la demencia, apoplejía y alteraciones de la conciencia, pueden afectar bacterias entéricas gram negativas. Cuando hay accesos pulmonares, pueden ser lo que son los Staphylococcus aureus resistentes a meticilina.
También contamos lo que es micobacteria tuberculosis, bacterias atípicas, en ocupaciones de hotel o viajes de más de 2 semanas por crucero, especies como la de Legionella. Encontramos que en presencia de gripe, virus como virus de la gripe, o Staphylococcus aureus o Staphylococcus pneumoniae, en exposición a murciélagos o pájaros. Doctor, una pregunta, ¿puede intervenir? Sí. Doctor, es que yo tengo una pregunta, ahora hablando de factores de riesgo. Como usted mencionó, Claro, ¿me está escuchando? claro que sí. Bueno, como usted estaba hablando del COVID-19 anteriormente, usted sabe que una complicación del COVID es la neumonía. Entonces, si yo quisiera saber, en un paciente que tiene neumonía previamente, que es contagiado con el COVID, ¿esta neumonía se va a exacerbar por el mismo? Bueno, yo te puedo hablar de los pacientes que he tenido. Lo actual de los pacientes cuando hacen infección por COVID-19 es que tengan coinfección, es decir, que tengan COVID y por la inmunosupresión generada por el COVID y a su vez generadas por los factores de riesgo que muy frecuentemente tienen los pacientes con infección por COVID que se complican, se genera la neumonía bacteriana. He tenido pacientes los cuales ingresan con los famosos patrones de infiltrados intersticiales o también patrones de vidrio despulido que aparecen en estos pacientes con COVID y que posteriormente 3, 5 o 6 días después de durante la hospitalización presentan zonas de consolidación neumónica pero nuevas de características típicas. Entonces lo más frecuente es ver el paciente que viene con COVID y se coinfecta con una neumonía bacteriana. No he visto neumonías bacterianas que se coinfecten. Es más, ahora con el advenimiento de la colocación de tapabocas, realmente se ha disminuido exponencialmente el número de pacientes que presentan neumonías típicas. Por ejemplo, ya yo no veo tanto neumonía típica como lo veía antes. Ahora veo más neumonías atípicas y pocas neumonías típicas. Y cuando veo neumonías típicas, casi siempre es una coinfección bacteriana asociada obviamente a la infección por COVID. Ah, ok, doctor, gracias. Dale, doctora Angelina. Bueno, continuando. Dale, Melissa. Continuando, encontramos exposición a murciélagos o pájaros, que es la Histoplasma capsulatum. Encontramos exposición a pájaro, cuando hay exposición a pájaro, lo que es la Chlamydia pistacii, exposición a cangrejo, la Francisella tularensis, y cuando hay exposición a ovejas, cabras o gatos, encontramos lo que es la Coxiella burnetii. Siguiente, por favor. No, varias cositas. Es que le has dado bien duro a los nombres de los microorganismos. Es Streptococcus pneumoniae. Pneumoniae. Y es Chlamydia psittaci, la que está relacionada a la exposición a pájaros, es la Chlamydia psittaci, así es el nombre que recibe. Y la legionela es la legionela neumófila, para que tengan eso pendiente de los nombres, ¿oíste? Sí, usted disculpe, doctor, es que me cuesta un poco. Tranquila, no te preocupes, yo sé que son nuevos para ustedes, pero sí es importante que lo empiecen a decir normales para que no vayan a pasar pena por ahí. Listo, doctor, muchas gracias. Dale, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Me pueden ver y escuchar? Sí, doctor. Sí, Pau. Listo. Bueno, ya adentrándonos un poco a la etiología, pues van a haber diversos agentes responsables pues, de esta neumonía. Se van a encontrar ya sea las bacterias, virus, parásitos y hongos. Entre las bacterias típicas, que esas las encontramos en un gran porcentaje, van a estar el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus del grupo A, la Moraxella catarrhalis, anaerobios y gram negativos. Ya adentrándonos en las bacterias atípicas, se va a encontrar el Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella, Chlamydia psittaci, tularemia, entre otros. Y por los agentes virales vamos a encontrar el virus de la influenza, rinovirus, adenovirus, el virus sincitial respiratorio y pues el comúnmente presentado ahora, el coronavirus. Entre los hongos, histoplasma, Cryptococcus, coccidiomicosis, paracoccidiomicosis, pneumocitis y aspergillus. Y también, pero no menos importante, van a estar los parásitos, que entre esos se va a encontrar el Toxocara canis, Virofilaria ignitis,
y el Paragonimus westermani. Siguiente. En cuanto a la clasificación, pues de esta neumonía adquirida en la comunidad, las vamos a clasificar según el agente causal, en función de la reacción del huésped y según la afectación anatomopatológica y en función del tipo del huésped. La clasificación según el agente causal pues ya fue mencionada anteriormente por todos estos diversos agentes que la provocan y también pasaremos ahora directamente a la clasificación según la afección anatomopatológica. Siguiente. Entonces, según esta infección anatomopatológica, pues esta, según el sitio que afecta a la neumonía, vamos a encontrar aquella afección que está localizada en el lóbulo pulmonar completo o a un segmento del lóbulo que se va a denominar neumonía lobular. Si la afección se localiza pues en los alveolos próximos a los bronquios, pues se llama bronconeumonía, y si la afección es en el tejido intersticial, se va a denominar neumonía intersticial. Siguiente, ¿vale? Entonces, primeramente, pues vamos a encontrar la neumonía alveolar o lobar, que esta básicamente es aquella que afecta a múltiples alveolos que se van a encontrar llenos de exudado, pudiendo incluso comprometer al lóbulo completo. Esta va a ser como la presentación típica de la neumonía neumocóxica. Luego seguimos con la neumonía multifocal o bronconeumonía, que esta va a afectar a los alveolos y a los bronquiolos adyacentes. Esta afectación suele ser segmentaria múltiple, pero es raro que afecte como tal a un lóbulo completo. Esta neumonía suele manifestarse de este modo por la neumonía por gram negativos y por la Staphylococcus aureus. Luego continuamos con la neumonía intersticial, que así como su nombre lo dice, esta va a afectar la zona del intersticio, respetando de esta forma la luz bronquial y alveolar. Y también suele ser la forma de manifestación de virus. Y por último vamos a encontrar a la neumonía necrotizante o absceso pulmonar, que vamos a encontrar que algunos gérmenes pueden producir necrosis en el parénquima pulmonar, dependiendo de que pues haya una cavidad grande o múltiples cavidades pequeñas. Entonces se habla respectivamente de absceso pulmonar o neumonía necrotizante. Siguiente. Bueno, ya entonces, en cuanto a la clasificación en función de la reacción del huésped, esta clasificación se subdivide en neumonía supurada y neumonía fibrinosa. Hablando acerca pues de la neumonía supurada, vendrían siendo estas neumonías alveolares, que van a ser inflamaciones predominantemente exudativas, mientras que las intersticiales suelen ser proliferativas o productivas. Y la neumonía fibrinosa, que esta va a afectar pues en forma homogénea a grandes áreas del pulmón, como los segmentos, los lóbulos o hasta el pulmón completo. Esta va a comprometer más que todo con mayor frecuencia a los lóbulos inferiores. Siguiente. Y pues ya tenemos la clasificación en función del tipo de huésped, que se clasifica en neumonías inmunocompetentes o neumonías en inmunodeprimidos. Esta diferenciación puede determinar pues un espectro etiológico totalmente diferente, el tipo de inmunodepresión, su intensidad y su duración van a influir en las principales etiologías a considerar en el diagnóstico diferencial, el pronóstico, el manejo diagnóstico y terapéutico. Siguiente. Bueno, ya adentrándonos como tal a la fisiopatología, ya hemos mencionado anteriormente que la neumonía no es más que esa inflamación que se da a nivel del parénquima pulmonar a causa de una infección o diversos patógenos. Esa infección se va a dar por el sobrepaso de las barreras de protección, ya sean mecánicas o celulares. Entonces aquí se va a generar una ocupación alveolar que, como acción a esta, puede dar lugar a una respuesta inflamatoria local y a una respuesta inflamatoria sistémica. En cuanto a la respuesta inflamatoria local, esta va a estar manifestada en la tos, esputo, disnea, y la respuesta inflamatoria sistémica va a estar dada en fiebre, taquicardia, etc. Un poco a la fisiopatología de la neumonía, vamos a encontrar que nuestro sistema respiratorio de defensa, pues en los diferentes componentes
tanto anatómicos, fisiológicos, mecánicos, va a ser bastante efectivo. Esto lo que va a permitir es que va a lograr mantener la zona estéril del tracto respiratorio inferior. Entonces, cuando llega un agente infeccioso a este lugar, ya sea por inhalación de algún tipo de aerosol que pues porte ese agente etiológico o cualquier tipo de microbio, o ya sea por aspiraciones de diferentes secreciones en el tracto respiratorio, esto va a ser normalmente eliminado por los distintos mecanismos que va a tener nuestro organismo. Entonces, ¿cómo nuestro organismo se defiende ante estos agentes? Para esto va a pasar por diferentes fases. La primera puerta de defensa van a ser los cornetes o vibrisas, que estas se van a encontrar a nivel de la nasofaringe. Las vibrisas son aquellos pelos que se encuentran en la nariz. Estos pelos nos ayudan bastante porque cuando el aire entra en la nasofaringe, esta va a ser filtrado mediante los pasajes epiteliales que se encuentran a nivel de ella. Entonces, las partículas que quieran entrar van a ser removidas eficientemente en esta área, ya que las vibrisas son las que van a ayudar a atrapar este tipo de agentes, y el estornudo va a constituir ese mecanismo efectivo por el cual ellos van a eliminar esos agentes y evitando de esta forma su paso. ¿Qué pasa entonces cuando estas bacterias son de menor tamaño y que pues por ende estos agentes van a pasar fácilmente por los cornetes y las vibrisas? Ahí es donde se va a activar un segundo punto de defensa del organismo, el cual va a ser el epitelio traqueobronquial. Como sabemos, este va a ser un epitelio que es un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, el cual va a estar conformado por células caliciformes. Estas células caliciformes son las que nos interesan, puesto que estas son las encargadas de secretar moco para luego, posteriormente, eliminarlo hacia el exterior del organismo. Este moco, al liberarse al exterior, se va a llevar consigo a todos esos agentes que quieran ingresar. Luego se presenta otro reflejo importante que dentro de las defensas del organismo, que va a ser el reflejo nauseoso y el mecanismo de la tos, ya que la tos es el que va a lograr esa salida del aire arrastrado, en este caso por el moco, y no solamente eso, sino también a todas aquellas sustancias que sean ajenas y extrañas para el organismo. ¿Qué pasa incluso cuando el agente es aún más pequeño y que va a lograr pasar a pues, los lugares más distales del pulmón? Que estos lugares distales vendrían siendo los alveolos. Recordemos que los alveolos van a estar formados por tres tipos de células. Van a estar los neumocitos de tipo 1, los neumocitos de tipo 2 y van a estar los macrófagos. Los neumocitos de tipo 1 son los que van a recubrir todas las paredes de los alveolos. Los neumocitos tipo 2 tienen como función de secretar el surfactante o factor tensoactivo, y los macrófagos son los que van a cumplir una función más importante que será explicada más adelante. ¿Y qué pasa entonces cuando estas bacterias ya logran pasar finalmente hacia adentro del alveolo? Ahí es donde va a ocurrir un daño masivo en el organismo y se activa otro tipo de defensa dentro de ese organismo. Siguiente. Buenas. ¿Escuchan? Buenas tardes. Sí, sí Se escucha como mal. Se escucha entrecortado, Juan. ¿Alben? Y no se escucha nada. ¿No se escucha, doctor? Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Doc. Hola. ¿Y si me veo? No te ves, Juan. Nada, Doc, no te ves. ¿Y ahora? Tampoco. Déjeme apago otra vez para...
Vamos allá, para comenzar. Juancho, el No se micrófono. escucha, no se escucha, Se Juan. escucha feo. Hola. Me voy a pasar al celular entonces sí, ahora porque sí, ahora creo que el sí. computador es el que está fallando. Ahora sí. Sí. Hola. Sí, Juancho. Y la cámara prende. No. Yo creo que es problema del computador. Pero ya me escucho. Hola. Sí, Juan. Bueno, siguiendo con la exposición, ya como tal vamos a encontrar que como este microorganismo lo va a pasar, puede salvar igual el biólogo, ya no vamos a encontrar ese Juancho, mecanismo de defensa que no va a ser ni los cornetes ni los epitelios. oye, Juancho, No, se se te escucha ¿Ah? mal, no se escucha escucha. mal. Hola. Se celular. escucha entrecortado. Voy a pasar al celular, doctor. Un momento. Dale, doctor, tranquilo, no te preocupes, ya te esperamos, dale. Hola. Hola. Y ahora sí se escucha mejor. Ya se te escucha. Dale, Sí, doctor, se súper. escucha bien. ¿Y la cámara? Ya, Sí, Juancho. doc, Sí, sí te se ves. ve. Bueno, déjenme acomodo esto porque si no se me saca el celular. Bien. Entonces, como les decía, ya tenemos que este microorganismo va a pasar como tal y logra entrar hacia lo que son los alvéolos, ¿cierto? Entonces, ya en este caso no va a ocurrir esa parte en el que van a existir esos mecanismos como lo fueron los cornetes o los epitelios o los reflejos nauseabundos o lo de la tos, sino que en este caso va a entrar lo que son esas células importantes como lo son los macrófagos, que estas tienen como la funcionalidad de fagocitar todos esos microorganismos que lleguen a ingresar al alvéolo. Pero ¿qué pasa? Que este va a tener una cierta limitación debido a que como este microorganismo se va a reproducir en grandes cantidades, estas células como tal que son los macrófagos no van a poder cumplir
con todas esas exigencias o toda esa cantidad de bacterias, de microorganismos que se encuentren ahí. Entonces, este microorganismo como tal va a comenzar a liberar lo que son unas sustancias, el cual estas sustancias va a ser el factor de necrosis tumoral, como la interleucina 1 también, la interleucina 8, los factores estimulantes de colonias de granulocitos, que estas van como tal a ayudar a ese macrófago a eliminar todos esos microorganismos. ¿Y qué pasa? Que lo que es la interleucina 1 con el factor de necrosis tumoral van a provocar que se provoque una inflamación en el alveolo, con el fin de que estas bacterias no logren salir del alveolo y no se puedan reproducir. ¿Qué hace la interleucina 8 con el factor estimulante de colonias de granulocitos? Estas van a dar lo que es un reclutamiento de los leucocitos para que lleguen al alveolo y fagociten lo que son las bacterias y logren como tal ese equilibrio que se quiere alcanzar. Pero al momento de intentar esto, es decir, que se va a dar este reclutamiento, va a provocar lo que es una fuga alveolar. ¿Por qué? Porque como lo vemos en la imagen, vemos que el capilar se va a encontrar cerca del alveolo, pero al momento de que se dé ese reclutamiento, no solo va a pasar todas esas células que necesitamos, sino que también se va a dar un intercambio gaseoso y por lo tanto va a haber el reclutamiento de los leucocitarios. También van a llegar lo que es eritrocitos y otras células más que como tal, en vez de ayudar a que se eliminen todas esas bacterias, va a provocar lo que es una gran congestión en el alveolo y por lo tanto se va a dar toda como tal ese alveolo congestionado, como lo vemos en la imagen de abajo de la derecha. Vemos un alveolo normal y un alveolo congestionado. Ya. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en cuanto a la histopatología de la neumonía, existen 4. Estas se dividen en la congestión o edema, en la hepatización roja, en la hepatización gris y en la resolución. Principalmente vamos a encontrar la congestión o edema, que es donde va a haber un exudado proteináceo en el pulmón y se aprecia pesado, pastoso y rojo. Y va a ser caracterizada por una ingurgitación vascular, el cual se va a llenar de líquidos intraalveolares con escasos neutrófilos y a menudo presencia de abundantes bacterias. En la hepatización roja, ya como tal, va a pasar después de las 72 horas y esta se presenta con una característica de exudado masivo. También van a llegar otras células de los capilares, por lo tanto van a ayudar a que este hígado se torne de color rojo, sea firme, se quede sin aire y con una consistencia similar al hígado. Por eso es que se le dice que va por eso se denomina como hepatización roja. En cuanto a la hepatización gris, se da después de 3 a 5 días y es porque se da un encuentro marcado de lo que son por la degradación de proteínas que van a ser por los eritrocitos y la persistencia de un exudado fibroso supurativo, lo que va a dar a la coloración de gris pardo. Y por último vamos a encontrar lo que es la resolución, que esta va a ser de 7 a 10 días y es cuando como tal ese pulmón comienza a como tal ya a volver a su estado normal, a su estado sano, donde ya no se van a encontrar bacterias, todo va a volver a su lugar y lo único que se van a encontrar ahí van a ser los macrófagos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a encontrar en las manifestaciones clínicas
que se van a dividir por 3 síntomas. El primero va a ser por el general, que se dice que cuando se da, el paciente presenta fiebre, malestar, escalofríos, diaforesis, mialgias, cefaleas y cianosis. Tenemos que tener en cuenta esta parte debido a que estas manifestaciones clínicas se pueden confundir mucho con lo que es algún resfriado común. Y el paciente, en vez de decir, o sea, muchos doctores dicen, no, ese es un resfriado común, pero que quita que el paciente pueda estar pasando por una neumonía. También tenemos el compromiso de tractos respiratorios inferiores, donde se puede dar tos, disnea, taquisnea, expectoraciones purulentas, hemostisis y dolor torácico. Este dolor torácico como tal es ese dolor torácico pleurítico que es llamado como un dolor en una punta de costado. Este se puede exacerbar a medida que el paciente provoque la inspiración, y este va a estar ubicado en los lados laterales de los emisores afectados. Y por último tenemos la asociada a las complicaciones, que pues por falla respiratoria, por sepsis, por choque séptico, por difusión orgánica múltiple, signos de derrames pleurales e infecciones extrapulmonares. Siguiente. Entonces, las presentaciones clínicas se pueden presentar de maneras típicas, atípicas y virales. En los típicos se va a presentar de una forma aguda y severa. Este paciente que nos dice que va a estar bien, o sea, que se encuentra bien, pero en los días siguientes, o sea, de 3 a 5 días después, ya el paciente comienza a presentar los síntomas generales que se dieron anteriormente, como disnea, fiebre, respuestas inflamatorias sistémicas. Entonces, ya es cuando se refiere a que el patógeno se presenta ya en un solo sitio del pulmón, y como tal el paciente comienza a tener estas manifestaciones clínicas. En la parte atípica se presenta el cuadro que es insidioso. Este paciente que dice que lleva más de 5 días tosiendo, es aquel que se siente como un poco ahogado y además presenta manifestaciones extrapulmonares. Y por último tenemos las presentaciones virales, que esta va a presentar un cuadro clínico insidioso. Lo que va a estar diferenciado a los atípicos es que esta va a comprometer partes respiratorias como rinorrea, tos, gripe, y en algunos casos estos virus pueden evolucionar y comprometer ya a dificultades respiratorias, como lo es en el caso del COVID. Siguiente. Bueno, y por último encontramos que con respecto a la exploración física de la neumonía adquirida en la comunidad, pueden presentarse taquisnea, que también se puede producir cierta matidez torácica a la percusión. El murmullo que se oculta normalmente en el pulmón se escucha como ruidos adicionales como sibilantes o estertores crepitantes. La voz también tiende a cambiar un poco debido a que se presenta lo que es la egofonía, que es cuando el paciente le decimos que diga y a nosotros al ocultarlo se va a escuchar como un E. Entonces es a lo que también se le conoce como sonido de voz de cabra. También se va a encontrar la pectoriloquia, que van a ser los ruidos aumentados cuando el paciente tiende a hablar, y entre otros. Buenas. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, Angie. Bueno, entonces ya iniciando con el diagnóstico, se va a tener varios criterios en cuenta, como los criterios epidemiológicos, el criterio clínico, criterios hematológicos y los criterios imagenológicos. Entonces, entre los criterios epidemiológicos vamos a tener en cuenta cuáles son esos factores de riesgo y las comorbilidades que presenta el paciente.
Entre los criterios clínicos ya tomamos en cuenta los síntomas y signos que se mencionaron antes, que hacen parte de la infección respiratoria aguda, como cuáles, la tos, la expectoración, la disnea, el dolor pleurítico. También vamos a observar si el paciente presenta algún signo de consolidación al examen físico, como matidez, como cambios, o sea, frémito vocal aumentado, la pectoriloquia, clelegofonía, o sea, esos aspectos que acaba de mencionar mi compañero. También si el paciente presenta signos o síntomas generales como la fiebre mayor de 38 grados, también taquicardia, diaforesis nocturna, escalofrío, bueno, entre otros. Entre los criterios hematológicos, nosotros vamos a tener en cuenta cómo se encuentran los leucocitos. Si se encuentran mayores a 12.000, ya estaríamos hablando de la leucocitosis. Si presenta leucopenia con desviación hacia la izquierda. También tenemos en cuenta los criterios imagenológicos. Aquí, pues, tomamos en cuenta cuáles son esos hallazgos físicos, esos hallazgos que se ven evidenciados en la radiografía de tórax, como infiltrados alveolares, infiltrados intersticiales, o sea, todos esos aspectos que el paciente presenta y que no se veían, o sea, no se veían evidenciados al principio cuando el paciente ingresó, sino han ido evolucionando. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, cuando llega el paciente, pues es muy importante que se le haga como una estratificación de riesgo, y esto con el fin de decidir mucho mejor cuál es el manejo para aquellos pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. O sea, nos orienta de cuál es esa necesidad de los estudios adicionales, como dónde vamos a realizarle el manejo al paciente, qué tipo de paraclínicos se le pueden realizar al paciente, bueno, y también se le pueden evaluar cuáles son como o sea, el pronóstico que presenta el paciente. Entonces encontramos 3 escalas como la CUP65, la PSI y los criterios que hacen parte de la ATS-ITSA. Entonces aquí observamos la CUP65, pues como tal, esto es un índice en el que nos muestra como unos parámetros cuantificativos y que nos indica, por ejemplo, la C de la confusión, la U de la urea, B de presión arterial, la R de frecuencia respiratoria y el 65 que nos indica la edad del paciente, o sea, paciente que sea mayor que 65 años. Entonces cada parámetro presenta como una puntuación y está cuantificada de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, la C de confusión, nosotros para esto tenemos que tener en cuenta cómo es el puntaje que nos dio al realizar el test mental abreviado, que es la tablita que se observa en la parte derecha de la diapositiva. Entonces, uno le pregunta al paciente su edad, que la fecha de nacimiento, el tiempo, o sea, que qué día es, que si es de día o de noche, en qué año se encuentra, cuál es el nombre de la institución en el que se encuentra, que el paciente reconozca, por ejemplo, 2 personas de sus familiares o inclusive pueden ser de el ámbito médico, también que recuerde direcciones, que recuerde también personajes de la actualidad, que también sepa fecha de acontecimientos históricos y que pueda tener esa capacidad de realizar un conteo regresivo. Entonces, cada uno de esos parámetros va a tener una puntuación de 1, en total serían 10. Y entonces, si el paciente presenta una puntuación menor o igual a 8, aquí estaríamos esto implicaría como tal una alteración y equivaldría como un puntaje en la confusión de la CUP65. También está la urea, cuando está mayor de 7 milimol por litro. En el sistema americano también o sea, estaría la urea mayor a 44 gramos por decilitro y el BUN de 19 miligramos por decilitro. La frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 por minuto, presión arterial sistólica menor de 90 y la diastólica menor o igual de 60. Y como ya mencioné, todos los pacientes que tengan mayor o igual de 65 años.
Bueno, entonces esta escala como tal nos muestra que dependiendo de su puntuación, nos va a indicar cuál es la gravedad que presenta el paciente y nos los clasifica en 3 grupos, un grupo 1, grupo 2 y grupo 3, que es la escalita que se encuentra en la mitad. Entonces, en el grupo 1, pues, hacemos referencia como a esos pacientes que se encuentran de bajo riesgo, que requieren de un tratamiento ambulatorio, son esos pacientes que nosotros mandamos para la casa. En el grupo 2, son aquellos pacientes en que ya requieren un tratamiento hospitalario, igualmente que el grupo 3, a diferencia que el grupo 3 son aquellos pacientes que además de estar hospitalizados también requieren como la internación a la UCI, ya porque se encuentran un poco más delicados. Entonces esos pacientes son los que tienen una puntuación mayor de 3, los del grupo 2 de 2 y del grupo 1 hasta 0.1. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, tenemos también el índice de Fine, que la PCI, que esto como tal es un modelo pronóstico que nos estratifica a esos pacientes en varios grupos de riesgo de mortalidad. Ya, o sea, vienen de la clase del 1 a 5 y nos indica como, o sea, presenta las 5 clases y la puntuación se va a tomar mediante estos 20 parámetros que se observan a nivel de la tablita que se encuentra a la derecha. Entonces, por ejemplo, están aquellos pacientes que se toman en cuenta los factores demográficos como la edad y la residencia del paciente. También las enfermedades concomitantes, cuáles son esos hallazgos al examen físico, tomando en cuenta la alteración mental, la frecuencia respiratoria, la presión sistólica, temperatura y pulso. Los hallazgos también que se ven evidenciados en el laboratorio y en rayos X, como la pH arterial, el BUN, el sodio, glucosa, hematocrito, si hay presencia de derrame pleural o no. Entonces, dependiendo de qué parámetros pues presente el paciente, uno va a realizar esa puntuación y uno, dependiendo del puntaje, lo clasifica según el riesgo que nos muestra la PSI. Entonces tenemos aquellos pacientes que se encuentran en clase 1, son de muy bajo riesgo, son aquellos pacientes pues que no presentan enfermedades concomitantes ni nada de lo que se acaba de mencionar. Los de grupo 2 son aquellos pacientes que presentan un puntaje menos de 70 con una mortalidad de 0,6. De grupo 3 presentan un puntaje de 71 a 90 con una mortalidad de 0,9. El moderado, que es la clase 4, presenta un puntaje de 91 a 130 con una mortalidad de 9.3. Y el riesgo alto, que pertenece a la clase 5, que tiene un puntaje mayor de los 130. Entonces ya ahí su mortalidad va a ser mucho más alta, que es de 27%. Entonces, como observamos, el riesgo de clase 4 y de 5, pues tiene un poco nivel de mortalidad y por eso es que para estos pacientes se recomienda la hospitalización. Entonces, además de esto, también hay que tener en cuenta en aquellos pacientes pues, que presenten una clase de riesgo 1, 2 o 3, pero que tengan condiciones médicas o condiciones psicosociales que más adelante voy a mencionar, pero de las que están la incapacidad de autocuidado, una alteración cognitiva, que tenga algún mal soporte familiar o social, o que tenga alguna incapacidad como para mantener esa vía oral. Siguiente. Bueno, entonces ya hablando de los criterios de hospitalización, entonces los criterios nos van a decir si el paciente debe ser manejado dentro del hospital o no. Entonces, ya sabemos de antemano
que si el paciente presenta la CURP mayor a 2 y una PSI de 4, de clase 4 y de clase 5. Pero entonces también la guía colombiana nos indica que hay otros parámetros que se tienen que tener en cuenta. Primero que todo, ver si el paciente pues presenta comorbilidades, como que la EPOC, la bronquiectasia, que la neoplasia, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, hepatopatía crónica, alcoholismo, desnutrición, que haya presentado un accidente cerebrovascular o que presente Asperger. Entonces, no es solo este hecho de que el paciente presente esta comorbilidad, sino que esta comorbilidad está siendo afectada por la infección que se está presentando en este momento. También se tiene que tener en cuenta como ese compromiso a nivel sistémico paraclínico. Entre los puntos que nos establece la guía colombiana, nos indica que el paciente si presenta leucopenia menor de 4.000 o una leucocitosis cuando está mayor a 30.000. También si el paciente pues presenta una neutropenia moderada cuando se encuentra menos de 1.000, una hipoxemia, una presión parcial de oxígeno menos de 60, hipercapnia con una presión de dióxido de carbono más de 50, que presente una alteración en la función renal que, como ya se había mencionado, una creatinina mayor de 1,2 y el BUN mayor a 20. También se tiene que tener en cuenta el hematocrito que esté menor de 30%. Si el paciente está anémico, es decir, la hemoglobina menos del 9 miligramos por decilitro, que esté, o sea, que tenga un pH ácido, o sea, menos de 7,3, que tenga alguna sepsis o coagulación intravascular diseminada. Además de esto, también se toma en cuenta cuáles son como esos hallazgos físicos respecto a su compromiso sistémico. Entonces, tenemos si el paciente presenta una frecuencia respiratoria mayor de 30, si presenta una presión diastólica menor de 60, una presión sistólica menor de 90, una frecuencia cardíaca mayor de 125, que esté o sea, que tenga hipotermia, menos de 35 grados centígrados, o que esté, o que tenga una fiebre bastante pronunciada, como cuando se encuentra mayor de 40 grados centígrados. También de que el paciente presente una alteración en el estado de conciencia o que ya tenga sobre base una infección extrapulmonar. Siguiente. Bueno, siguiendo con los criterios de hospitalización, también se toman en cuenta de cuáles son como ese compromiso a nivel de los hallazgos imagenológicos y radiográficos. Entonces, por ejemplo, si ese paciente presenta un compromiso multilobar, presenta neumatoceles que son sugestivos a una neumonía necrotizante, todo paciente también que presenta un derrame pleural que sea consecuente a una neumonía, esos pacientes deben quedar hospitalizados. También se tienen que tener en cuenta, digamos, aquellos pacientes que no tienen un buen cuidado, tienen un mal soporte. Por ejemplo, tenemos un paciente ciego que un paciente ciego que no se sepa cuidar y como que no sepa identificar los medicamentos, yo le voy a dar tratamiento hospitalario. O también tenemos aquel paciente que sea de edad avanzada y que por alguna razón yo considere que ese paciente, si lo mando para la casa, no le va a dar ese tratamiento adecuado, yo a ese paciente también lo dejo hospitalizado. También se toma en cuenta si el paciente ya ha tenido esas hospitalizaciones en el último año o si el paciente tiene mayor de 65 años. Sin embargo, la edad por sí sola tampoco es un criterio como de hospitalización seguida. Él tiene que estar acompañado como de otros de estos criterios como para que se considere la hospitalización. Y por supuesto, según las escalas del CUR 65, que sea mayor de 1, que sean de 2, o la PSI mayor de 3. Siguiente. Siguiente. Bueno,
Y por último, en cuanto a quienes voy a hospitalizar y a quienes de estos pacientes yo voy a mandar para la UCI, tenemos dos herramientas. Tenemos el score de la ATS-ITSA y la del SMARTCOP. Entonces, inicialmente aquí tenemos la de la ATS-ITSA, que esta nos dice Buena. Ay, qué pena. Ya me veo. Sí, ya te ves, Caro. Bueno, continuando con lo que decía Angie, pues ya acabamos de ver los criterios para hospitalización del paciente, pero ahora vamos a ver aquellos criterios los cuales nos van a indicar si el paciente es necesario ingresarlo a cuidados intensivos o si no es necesario. Entonces, la pregunta es, ¿a quién yo necesito hospitalizar? Y entonces para eso vamos a utilizar dos scores o dos escalas, la cual sería la ATS-IDSA, o también la otra escala sería el SMART-COP. Entonces, la guía de ATS-IDSA va a tener una sensibilidad del 79% y va a tener una especificidad del 78%. Entonces, para que el paciente pueda cumplir con los requisitos de esta guía y poder ser ingresado a UCI, tiene que al menos completar un criterio mayor o mínimo 3 criterios menores. Si el paciente presenta o uno mayor o 3 menores, pues ingresa a UCI. ¿Cuáles son esos criterios mayores que presenta la score de ATS-IDSA? Van a ser paciente que presente o que necesite soporte vasopresor en caso de que esté presentando choque séptico, o aquellos que van a requerir de una respiración mecánica asistida ya que están padeciendo por insuficiencia respiratoria aguda. Y aquellos criterios menores básicamente va a ser todos los factores que califica la escala CURB 65, pero a esto se le resta o se le excluye lo que sería el factor de la edad de 65 años. Entonces, esos criterios menores van a ser la frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto o más de esto, lo que sería la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno menor o igual de 250. También tenemos que el paciente presente infiltrados multilobulares, confusión, una urea en sangre mayor o igual a 20 miligramos por decilitro, leucopenia, trombocitopenia y entre otros criterios como hipotermia o la hipertensión, aquella que necesite la perfusión de líquidos. Por favor. Pasa, por favor. Bueno, siguiendo con la escala de SMART-COP, esta va a ser una score que nos va a ayudar a determinar también si el paciente necesita el soporte respiratorio intensivo o la utilización de los vasopresores para el paciente con esta neumonía adquirida en la comunidad. También nos indica, como la escala anterior, si va a ir necesariamente a cuidados intensivos. Entonces, SMART-COP es un acrónimo, el cual la S va a ser la tensión arterial o la presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. La M significa la afección multilobar. A, albúmina menos de 3.5 gramos por decilitro. R significa frecuencia respiratoria en pacientes menor o igual a 50 años que tengan una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, o aquellos pacientes mayores de 50 años que presenten una frecuencia respiratoria de mayor de 30 respiraciones por minuto. La T significa taquicardia, aquella va a ser un punto si tiene una frecuencia de mayor de 125 latidos por minuto. La C significa confusión. La O, oxigenación en pacientes menores de 50 años que tengan la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada menor de 333, o aquellos pacientes mayores de 50 años con el resultado de una presión de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio o la relación entre presión arterial de oxígeno y fracción inspirada de oxígeno menor de 250. Por último, la P significa pH arterial, el resultado va a ser menor de 7.35. El paciente, al final decimos internarlo o no a cuidados intensivos si el paciente presenta una puntuación mayor a 5 según esta escala. Sin embargo, aunque esta escala tiene una sensibilidad y una especificidad muy similar a la escala o a la score de la ATS-IDSA, sin embargo, esta no se utiliza demasiado porque va a utilizar diferentes paraclínicos que no son de rutina, por ejemplo, el valor de la albúmina. Entonces,
por esa misma razón suele demorar más la determinación del puntaje según esta score. Pero igualmente, pues es una opción muy buena para utilizar, pero aún así se considera mejor opción la utilización de la score ATS y DSA. Pasa, por favor. Bien, hablando del sitio en el cual el paciente va a ser tratado, vamos a ver que en resumen lo que nos dice, o lo que nos especifica la guía colombiana, va a ser que cuando un paciente llega a nosotros con una sospecha de neumonía, se le va a realizar la toma de imagen para poder confirmar el diagnóstico de neumonía, y a la vez se le va a calcular la estratificación según la score del CURB 65. Entonces, esta nos va a ayudar a determinar si el paciente se clasifica en grupo 1, 2 o 3, de acuerdo al grupo al que pertenezca con respecto al puntaje que sacó con la escala. Pues vamos a analizar a su vez los diferentes factores de riesgo que él puede estar presentando en cada uno de estos grupos. Por ejemplo, al grupo 1, a este paciente, a menos que no tenga factores sociales que fueron dichos por Angie anteriormente, por ejemplo, un paciente demasiado mayor que no sepamos si él es capaz de tomar por sí solo su medicamento, un paciente, por ejemplo, que no sea capaz o se le olvide los medicamentos, o cualquiera de esos factores sociales que nosotros consideremos que pueden alterar la toma del medicamento del paciente, pues a esos pacientes no se les da un tratamiento ambulatorio. Pero si ellos no tienen factores sociales, pues el tratamiento puede ser ambulatorio, es decir, podemos enviarlos a la casa y mandarles el tratamiento para allá. Al grupo 2, pues este se va a hospitalizar, sin embargo, pues no van a ingresar a UCI, a cuidados intensivos, y al grupo 3 se hospitaliza y aparte, muy posiblemente se envían a UCI, y aquí pues también se va a tener presente si tienen factores de riesgo para lo que sería el Staphylococcus aureus, para Pseudomonas o para MRSA, que sería Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Ahora, es importante con respecto a esta clasificación que no todos aquellos puntajes que resulten para el grupo 3, para la clasificación 3, van a ir necesariamente o directamente a UCI, sino que es necesario ver si uno de esos factores de los factores que presentó el paciente está la edad. Por ejemplo, la edad de 65 años no califica como un criterio menor para poder ingresar al paciente a UCI. Esta edad se excluye. Entonces, si el paciente tuvo un puntaje de 3, pero entre esos 3 criterios que él cumplió se encuentra el criterio de la edad de 65 años, no va a ir a UCI. Si tiene otros criterios que cumplan 3 y que obviamente se excluya a ese criterio menor, pues entonces sí, el paciente va a ir directamente a cuidados intensivos. Pasa, por favor. Bien, vamos con los criterios imagenológicos de cada una de las diferentes neumonías. Para la neumonía lobar vamos a tener que esta presenta características radiológicas como lo son la consolidación homogénea, el broncograma aéreo frecuente, que va a presentar bordes afilados que son correspondientes a fisuras. Entre los diferentes organismos o microorganismos causantes de este tipo de neumonía encontramos el Streptococcus pneumoniae y la Klebsiella pneumoniae. Para la neumonía segmentaria, presenta características radiológicas como opacidad irregular, broncograma aéreo poco frecuente, bordes indefinidos y aparte es bilateral. Entre los organismos o microorganismos encontramos el Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Haemophilus influenzae. ¿Pasa? Bueno, seguimos con la neumonía intersticial. Es aquella que presenta un patrón reticular y no va a haber presente broncograma aéreo. Entre los microorganismos causantes encontramos el Mycoplasma pneumoniae, la viral neumonía y Pneumocystis pneumoniae. Para la neumonía redonda, características como opacidad esférica, también se puede o es muy común confundirla con un tumor o una masa pulmonar y más comúnmente se presenta en niños. Entre los organismos encontramos Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae. Y por último tenemos la neumonía cavitada, es aquella que está distinguida por las diferentes cavidades que presenta. Esta a su vez puede o no puede tener flujo de aire. Y los organismos serían la tuberculosis y el Staphylococcus aureus.
Pasa, por favor. Bueno, entonces, aparte de otros métodos diagnósticos, encontramos que también podemos realizar la tomografía o el TAC de tórax. Aunque esta no sea de primera elección para el momento del diagnóstico, igualmente pues es de mucha utilidad. No es de primera opción debido al alto costo que este maneja. Entonces, aquí en la diapositiva podemos ver dos imágenes de una tomografía computarizada que nos puede evidenciar las diferentes zonas hiperdensas que estas a su vez nos indican o nos dan una dirección a una afección del parénquima. Entonces, en la imagen inferior encontramos una imagen de consolidación. Esta es una imagen característica que nos determina o nos muestra que hay un llenado completo de todos los sacos alveolares o de los alveolos pulmonares. Entonces, a través de esa consolidación podemos ver, se puede evidenciar un broncograma aéreo que es característico de neumonía. Y en la imagen superior encontramos ya un estado que le denominamos vidrio esmerilado, que significa o es una imagen que nos evidencia un llenado parcial de esos sacos alveolares. Entonces, aparte de esto, ¿cuándo es necesario para nosotros pedir o solicitar el TAC de tórax para el paciente? Lo requerimos al momento en que llega un paciente que tiene sospecha de neumonía. Igualmente le realizamos la toma de imagen por radiografía para poder determinar, gracias a esta imagen, el diagnóstico de neumonía. Pero ¿qué pasa? Al momento de tomarla, ella no nos da, no es capaz de diagnosticarnos concretamente la neumonía, o puede que también incluso haya o tenga infiltrados difusos. Entonces, esto no nos da un correcto direccionamiento a neumonía. Entonces, para una segunda opción, pedimos el TAC de tórax. También en otras diferentes situaciones podemos mandarlo cuando tengamos una sospecha de que el paciente está presentando otro patógeno como una TBC o tuberculosis, ya sea también neumonía recurrente, o que el paciente también esté presentando síntomas o tengamos una sospecha de complicación o alteración estructural en el paciente. Pasa, por favor. Bien. Vamos a pasar a los otros exámenes paraclínicos del grupo 1. Estas nos dan una aproximación clínica para poder dar una concreta estratificación al paciente y poder definir su tratamiento antimicrobiano y también el lugar de residencia en donde lo vamos a atender, ya sea hospitalización, ya sea UCI, ya sea en casa. Para el grupo 1, paraclínico grupo 1, encontramos pacientes con una escala de CURB 65 de 1 o 0 de puntaje. El manejo de estos pacientes va a ser ambulatorio. En principio, pues no vamos a requerir exámenes adicionales aparte de lo que sería la radiografía de tórax, pero podemos tener diferentes situaciones especiales. Por ejemplo, el paciente que que entonces está indicado realizar otros exámenes paraclínicos para poder estar seguros y concretos de que se trata de neumonía. Igualmente, no se recomiendan las pruebas de laboratorio para aquellos pacientes que son menores de 50 años y que se encuentren manejados ambulatoriamente o que no presenten ninguna comorbilidades asociadas o factores de riesgo que ya mencionamos anteriormente, como lo es el estado o la alteración del estado mental, la frecuencia cardíaca mayor a 125 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria mayor a 30, encontramos la presión sistólica menor de 90 milímetros. Todos estos son diferentes datos o sí, datos clínicos del paciente que si el paciente no los requerirle otros exámenes paraclínicos. En caso contrario, si presenta estos diferentes signos y síntomas o factores de riesgo, pues solicitamos hemograma completo, solicitamos también pruebas de función renal con electrolitos séricos, pruebas de función hepática y también las mediciones en la saturación de oxígeno y también la glucemia para el paciente. Pasa, corazón, por favor. ¿Me ven y me escuchan? Sí, ya te ves, Lu. Sí, Doc, sí te escuchamos. Vale, gracias. Bueno, entonces, continuando con lo que serían los paraclínicos del grupo 2, tenemos que, bueno, en el grupo 2, los pacientes con un CURB 65 o
de 2, pues necesitan un manejo hospitalario. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Los exámenes de laboratorio. Aquí necesitaremos la hemoleucograma, también el BUN, creatinina, la glucemia. Pues también pueden tener indicaciones de otros exámenes paraclínicos, pues ya sea esto va en base según pues el criterio médico. Entonces, también se usa la oximetría de pulso pues a todos los pacientes pues, cuando esté disponible el recurso o llegado el caso pues los gases arteriales. Como segunda medida también tenemos lo que sea la tinción de Gram y también el cultivo de esputo con unas pruebas de sensibilidad. La vaciloscopia seriada de esputo, también los estudios de esputo o secreciones respiratorias para virus, pues de acuerdo ya con, o sea, con las recomendaciones epidemiológicas de los entes reguladores, pues actualmente sería el virus de la influenza. También se debe considerar lo que sea dentro del estudio etiológico, pues la posibilidad de tomar por fibrobroncoscopia una de la vía aérea inferior en quienes pues también se sospecha un germen no habitual, pues que no va a mejorar a las 72 horas de tratamiento, o también llega el caso que tengan una sospecha de otra enfermedad con indicaciones de broncoscopia. También se va a solicitar 2 juegos de hemocultivos, en los cuales pues 2 frascos de hemocultivo con un volumen mínimo de 20 mililitros de sangre pues en cada juego. Entonces cada juego debe ser tomado en un sitio diferente. En aquellos pacientes con un abuso de lo que sería el alcohol, leucopenia, derrame pleural, una anemia necrosante o con una influenza previa. Y ya en pacientes que hayan recibido ya este tratamiento antibiótico previo y tengan una indicación de hemocultivos, pues debería ordenarse un antígeno urinario por neumococo. Otra medida también sería, pues podría determinarse la procalcitonina cuantitativa, que en aquellas situaciones que tengan esta posibilidad, pues de medirla, pues bajo el contexto pues de un programa de optimización del uso pues de antibióticos. Y por último, pues también se debe estudiar lo que sería el derrame pleural significativo, pues cuando exista, o sea, es decir, mayor a 1 centímetro en la proyección en decúbito lateral con un rayo horizontal, también mayor a 5 centímetros en la proyección lateral de piel o documentado por una ecografía de tórax, asociado a lo que sería una neumonía aquí en la comunidad, y se debe hacer punción pleural, perdón, y evitar pues el líquido pleural pues para pruebas bioquímicas, como lo podría ser el recuento celular diferencial, las proteínas, las LDH, albúmina, pH y las microbiológicas. Pasa, por favor. Ok, bueno. Hablando de los paraclínicos del grupo 3, tenemos que todos los exámenes que les acabé de mencionar del grupo 2, el grupo 3 también los necesita. Entonces, se debe también solicitar, además de los exámenes, pues, para evaluar la disfunción orgánica, como la HLG, los gases arteriales, el BUN, la bilirrubina total y directa, el lactato y gases venosos centrales, pues para poder orientar así la terapia de reanimación temprana. También una fibrobroncoscopia, que pues en todo paciente con una neumonía grave en respiración mecánica asistida, pues debería tomarse por este método o por un método alterno que ya vendría siendo la aspiración traqueal, el lavado broncoalveolar ciego, entre otras. También una muestra de lo que serían las secreciones de la vía aérea inferior, y los cultivos en este caso deben ser cuantitativos. Por último, tenemos que pues pruebas pareadas de muestras de suero por gérmenes atípicos, como lo son la clamidofilia pneumoniae, el micoplasma pneumoniae y la legionela neumófila. Y además, pues también un antígeno urinario pues, para la legionela neumófila y Streptococcus pneumoniae. También en esta parte también pues deben haber criterios de esputo, entonces debe haber una positividad del 40 al 50%
neutrófilos mayores a 25 células y células del epitelio escamoso por un campo de poco aumento menor a 10 células. Pasa, por favor. Ya entrando a hablar del tratamiento como tal, tenemos que, pues, para mejorar la neumonía en todo paciente, pues tenemos que garantizar dos cosas. La primera es dar medidas de soporte básicas y esto, pues, ya va a depender, pues, de cada paciente. Entonces, si el paciente llegó al centro hipotenso, pues se le van a suministrar líquidos. Si llegó desaturado, pues administrarle oxígeno. Aunque bueno, esto también pues va a depender pues de qué tan desaturado esté. Y pues si llegó con una falla ventilatoria, pues hay que intubarlo. Pero pues si requiere ya como tal de una profilaxis tromboembólica o una monitorización respiratoria y hemodinámica, pues ya, o sea, esto se va a aplicar ya en los casos que pues el paciente lo requiera. Pasa, por favor. Bueno, hablando ya como tal de la antibiótico-terapia, tenemos que, pues, respecto para este manejo específico que va a ser dirigido, pues, a la enfermedad infecciosa, pues, que es como tal esta antibiótico-terapia, pues para esto debemos tener en cuenta varios aspectos. Es ver si el paciente tiene riesgo o no, pues, para poder determinar este tratamiento. Segundo, sería desencalonar si es posible. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un cultivo de fruto que está creciendo un gran negativo, entonces pues se deja de cubrirle el gran positivo. Es decir, si tenía la vancomicina, pues se le debe ya suspender. Otro punto es iniciar el manejo en las primeras de 4 a 8 horas, porque pues por cada hora por encima de las 8 horas, pues se ha visto que en este caso aumenta mucho la mortalidad. Otro punto sería el manejo empírico, además pues de lo que les acabo de mencionar, pues se debe también tener en cuenta pues según el compromiso y pues según los factores de riesgo que pues tiene el paciente. También la vía de administración debe ser justificada y por último que las quinolonas pues de última línea en las ATS ITSA de los que les hablaron de mis compañeras, pues se le va a recomendar como primera línea, pero pues acá en Colombia se tratan de evitar en la medida posible, ya que estas pues, seleccionan cepas residentes del Mycobacterium tuberculosis. Aquí también pues las guías lo que hacen es realizar un esquema de tratamiento en cada grupo, es decir, 1, 2 o 3, pues ya según el CUP 65 que tenga el paciente. Pasa por... Bueno, hablando como tal del grupo 1, tenemos que en este grupo, pues vemos básicamente si tienen comorbilidades, pues a lo que se refiere pues como factores de riesgo generales, como puede ser el EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, alcoholismo, inmunosupresión, cáncer o un uso previo de antibióticos. Ya en casos que el paciente no presente ninguno de estos sectores que acabo de mencionar y se encuentre estable, pues se le va a dar un tratamiento ambulatorio con 1 gramo de amoxicilina cada 8 horas o claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas. O llegado el caso, una acitromicina de 500 miligramos cada 24 horas. Entonces, se debe considerar como alternativa lo que sería el uso el uso de la doxiciclina y en casos pues de alergia a los betalactámicos pues o una intolerancia a los macrólidos pues se va a recomendar el uso de la moxifloxacina o la levofloxacina, pero pues esto ya vendría siendo pues, como la última línea. Pero pues si tengo un paciente con algunos de estos factores de riesgo que lo mencioné anteriormente, pues se debe expandir lo que sería el cubrimiento de la amoxicilina con clavulanato con una dosis de 1 gramo por vía oral cada 12 horas pues para el cubrimiento del aureus enterobacterias y de anaerobios. También se añade, en este caso, 500 miligramos de claritromicina por vía oral cada 12 horas o 500 miligramos de acitromicina vía oral cada 24 horas. Pero pues también administrar también lo que serían 500 miligramos de la cefuroxima cada 12 horas
más la claritromicina en la misma dosis mencionada. O pues en caso de una alergia a las peniciclinas, de alguna, o sea, de igual manera, pues también se debe administrar la moxifloxacina o la levofloxacina. Es decir, que en el grupo 1, si el paciente no tiene comorbilidades, se da una monoterapia con beta-lactámico. Pero si el paciente tiene estas comorbilidades, pues se va a llevar con una terapia dual. Bueno, ya en este grupo, la antibiótico-terapia pues va a depender si tiene factores de riesgo de enterobacterias o de neumococo resistente, o si pues ya definitivamente pues no tiene factores de riesgo, pero pues que sí requiere manejo hospitalario. Entonces, debemos recordar que siempre que tengamos un paciente al que se le vaya a hospitalizar, de entrada se va con claritromicina junto con otro antibiótico, pues que ya en este caso este antibiótico va a depender de los factores de riesgo del paciente. Entonces, si no se tiene factores de riesgo y solo pues está clínicamente inestable, por así decirlo, que requiera de hospitalización, pues se van a administrar 2 millones de unidades internacionales de penicilina cristalina intravenosa cada 4 horas, más la claritromicina, como pues ya lo mencioné anteriormente, y esto pues va a ser de primera línea. Pero pues como un tratamiento alternativo a este, pues se va a recomendar de 2 gramos cada 4 horas, pues más la claritromicina. Y si hay, llega el caso que haya riesgo de las enterobacterias, ya sea porque pues viva en un hogar de cuidado crónico o un hogar geriátrico, que tenga una enfermedad cardiopulmonar o que tenga un uso residente de antibióticos, también que tenga disfagia o aspiración de contenidos orotraqueales. Entonces, en este caso se le va a dar al paciente una ampicilina suplactam. Recordemos pues que al añadirle el inhibidor de la beta-lactamasa a la ampicilina, pues esta estaría expandiendo a virus sensible, a anaerobios y a enterobacterias. Entonces, la dosis de la ampicilina suplactam son 3 intravenosa cada 6 horas más los 500 miligramos intravenosa de la claritromicina. Y como alternativa a esta, entonces se puede usar de 750 miligramos intravenosos cada 84 horas más la claritromicina. Por último, tenemos que si se tiene también un riesgo de neumococo resistente, pues como el haber estado expuesto a menores, que sea pues mayor de 65 años, que haya tenido uso de beta-lactámicos recientemente o que tenga muchas comorbilidades, pues se da la ceftriaxona de 2 gramos intravenosos cada 12 horas más la claritromicina. Ya en caso de alergias a penicilina o intolerancia a macrólidos, también se puede usar la doxiciclina, moxifloxacina y la levofloxacina. Pasa, corazón. Doctora Luisa, moxifloxacino. Es una, okay, doctor. Sí, una fluoroquinolona respiratoria. Listo. Gracias. Buenas, ya me veo. Claro que sí, doc. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, ahora siguiendo con el grupo 3, pues en esto cabe resaltar que todos los pacientes que están en el grupo 3 es porque están inestables y todos estos de entrada van a ir con claritromicina. Si el paciente está inestable con una neumonía aérea, doctora Natalia, dígame, qué pena que te interrumpa. Por favor, díganle a la monitora, a María, que ¿sí? Porfa me envíe esas diapositivas al correo para cuando vaya a explicarles algunas cositas. Creo que las diapositivas me pueden servir mucho, especialmente en el tratamiento. Porfa, gracias. Claro que sí, doctor. Claro, gracias. Bueno, vale. De entrada, pues va a ir con claritromicina. Y si el paciente está inestable con una neumonía aérea, se cubre con vancomicina. La siguiente, pues la guía más que todo nos dice que se debe administrar también el oseltamivir, ya que este es un medicamento antiviral directo contra la influenza, siendo pues de gran importancia epidemiológica. Entonces, sin embargo, solamente se reduce como unas 24 horas la sintomatología y si no tiene de pronto ningún impacto en la mortalidad, en complicaciones, ni tampoco en la estancia hospitalaria o en UCI.
Si no hay factores de pseudomonas, pues se administra ampicilina sulbactam 3 gramos por intravenosa cada 6 horas y como alternativa cefurozima, asociada también pues a otros antibióticos. Si hay riesgo de pseudomonas, se da piperacilina tazobactam 4.5 gramos intravenosa cada 6 horas y como una alternativa cefepima con las mismas asociaciones descritas pues previamente. Y si tiene un riesgo para MRSA, se da ampicilina sulbactam o piperacilina tazobactam en las mismas dosis y combinaciones pues mencionadas anteriormente. Pasa, porfa. Bueno, en comparación al tratamiento, pues según las guías, haciendo pues esta comparación entre la guía colombiana y la Sociedad Americana de Toras junto con la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas sobre el manejo de la NAC, tenemos que, bueno, principalmente según la guía colombiana, dice que en el grupo 1, sin factor de riesgo, es monoterapia con amoxicilina, que es como mejor elección, acitromicina o claritromicina, y con factor de riesgo una terapia dual de amoxicilina clavulanato con macrólido. En el grupo 2, pues macrólido sí o sí, penicilina o ampicilina, siendo la ampicilina en caso que tenga de pronto un factor de riesgo, y si tiene mayor factor de riesgo para una resistencia se da ceftriaxona. En el grupo 3 se da ampicilina sulbactam más un macrólido, más oseltamivir, y si tiene un factor de riesgo para una pseudomona, piperacilina tazobactam o cefepime. Y si tiene de pronto un factor de riesgo MRSA, va con vancomicina o linezolid. Y pues también según la Sociedad Americana de Toras junto con la Sociedad Americana de Enfermedades e Infecciones en el 2019, esto lo que más que todo nos dice es que al paciente se le hace el tratamiento ambulatorio y si no tiene factor de riesgo se le dé amoxicilina, pero si tiene un factor de riesgo, amoxicilina clavulanato más un macrólido. Y en cuanto al paciente se le realiza el tratamiento hospitalario y se da, pues se le recomienda pues a todo el mundo ampicilina sulbactam más un macrólido. Y pues el resto va a ser según más que todo el factor de riesgo para pseudomona, pues piperacilina tazobactam o cefepime, o para MRSA, vancomicina o linezolid. Entonces, aquí en la Sociedad Americana de Toras, junto con esta Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, ella es muy clara. El oseltamivir solo se administra cuando tiene un aislamiento positivo para influencia o una historia clínica pues muy sugestiva, y estas en las primeras 24 a 48 horas más o menos se da la sintomatología y de rutina, pues a diferencia de la guía colombiana. Pasa, porfa. Bueno, en cuanto a los ajustes terapéuticos, tenemos que la duración de la terapia va a ser individualizada, pero suele ser entre 5 a 7 días. Además, la presencia de las enfermedades concomitantes, bacteremia o también la gravedad de la neumonía se tiene que tomar en cuenta más que todo al momento de querer prolongar o no la terapia. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan una neumonía adquirida en la comunidad por Staphylococcus aureus resistente, la terapia podría ser extendida a unos 14 a 21 días, pues dependiendo a la respuesta y la presencia de complicaciones. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos cambiar la terapia intravenosa a vía oral? Esto más que todo va a depender de la mejoría clínica de nuestro paciente y que además también se obtengan los siguientes objetivos, como una temperatura menor de 37,8 grados centígrados, una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria menor de 24 respiraciones por minuto, una presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio, o por más de 8 horas sin utilizar vasopresores. Ausencia también de embolismo séptico, que las enfermedades concomitantes se encuentren estabilizadas y que no exista de pronto una evidencia de algún compromiso cognitivo ni mental, y obviamente pues que el paciente tenga una tolerancia de la vía oral. Pasa, porfa. Bueno, en la prevención,
Bueno, y ya por último, pues en aquellos pacientes con neumonía adquirida en la comunidad se debe complementar estrategias que nos permitan lograr cambios en los hábitos de vida como el fin de contribuir significativamente en el mejoramiento pues, de nuestro paciente. Es muy importante que a todos los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad y a los que se identifique de pronto con tabaquismo activo y se le prevenga sobre los riesgos del hábito del tabaquismo y se le debe incluir también en los programas multidisciplinarios de cesación de tabaquismo. También pues a estos pacientes con neumonía adquirida en la comunidad y que además tienen enfermedades concomitantes se ingresen a los programas de rehabilitación pulmonar, cuyo fin, pues más que todo para disminuir el impacto en su enfermedad y en la calidad de vida, como el ejercicio, rehabilitación pulmonar, etcétera. También se debe incluir en programas de educación sobre la promoción y su prevención de las infecciones respiratorias, especialmente cuando se tiene enfermedades concomitantes, como una educación. Y la prevención mediante las vacunas como la antiinfluencia o la antineumococo, que aunque no se prevengan totalmente la aparición de la enfermedad, sí se prevé las neumonías, por ejemplo, por neumococo resistente, disminuye también su incidencia y disminuye también la gravedad de la infección, es decir, que sí te puede dar una neumonía, pero que no es tan grave, que de pronto nuestro sistema inmunológico tiene mayor capacidad de controlar pues con la vacuna. Pasa, porfa. Bueno, y para concluir, en la conclusión de la ANAC, esta va a continuar siendo una de las principales causas de mortalidad en Colombia y en el mundo. Su diagnóstico, más que todo, debe basarse en una adecuada anamnesis, en el examen físico, con el uso también de unas imágenes diagnósticas para clínicos. Sabemos que principalmente el agente etiológico de la ANAC continúa siendo el Staphylococcus pneumoniae. Sin embargo, es necesario también evaluar diferentes factores de riesgo que pues, no pueden permitir sospechar la infección por virus respiratorios, bacterias atípicas, hongos, parásitos y microorganismos también, ya sean como pseudomonas aeruginosas, Staphylococcus aureus resistente, ameticilina, Microbacterium tuberculosis, y posterior pues al diagnóstico se pueden utilizar también pues herramientas como el CUR-65 en un conjunto también con los criterios clínicos y también de la situación socioeconómica del paciente. Se va para poder evaluar pues la mortalidad y establecer en el escenario pues para su consiguiente manejo. Asimismo, también el tratamiento de la NAS se debe fundamentar en la implementación de las medidas básicas como el manejo antimicrobiano empírico o en el caso también de identificar pues su agente causal, un manejo dirigido. Además, también se puede recomendar continuar con el uso de macrólidos junto con los betalactámicos en NAC severa. Sin embargo, pues no se recomienda el uso de corticosteroides para la NAC, ya que no se encuentran de pronto con una evidencia que nos demuestre mejores desenlaces en la mortalidad. Listo, Doc, muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado nuestra intervención. Gracias, doctora, por la charla, muy completa, muy organizada. Mis chicos me mandaron la diapositiva al correo. Ya estamos en eso, doctor. Claro, yo quedo atento entonces a que me traigan eso y después entonces hacemos la parte de resolvemos las preguntas. Doctor, la compañera nos dice de que no tiene su correo. ¿Cómo podemos obtenerlo? Escríbanlo, chicos. EDJ. Bermer. De Bermúdez Mercado. Bermer. 30@hotmail.com. Bueno, doctor, sería así. edjbermer30@hotmail.com. Así es, doc.
Ya se la vamos a enviar, doctor. Dale, Doc. Listo, doctor. Ya se la enviamos. Revise para ver si le llegó. Listo, estoy esperando que me llegue. Ya veo. ¿Le llegó, doctor? Estoy revisando, Doc. Déjame que estoy aquí en la tablet. Vamos a ver. Nada, no me ha llegado. Lo escribieron bien. edjbermer30@hotmail.com. No me ha llegado. Voy a enlazarme para que vean el correo, para ver si lo escribieron bien. Sí, Doc. Este es el correo, chicos. Un momentico, doctor, denme un segundito. Ay, pero doctor, no lo borré. No, no lo borré, ahí está. Se quitó yo allá. Ya, ahora sí. Doctor, ya le llegó.
Ya me llegó, Doc. Estoy esperando